Buenas noches, vamos a continuar con este curso de metrados con BIM. En este caso tenemos un modelo que es mucho más complicado que los anteriores. Recuerden que se les ha hecho un poco de lo que es cimentaciones. En este caso vamos a hacer lo que es una estructura ya un poquito más compleja y se les va a dar un modelo más grande de estructuras como ejemplo para luego pasar a lo que es el ejemplo grande que se les va a dar después para que ustedes puedan metrarlo y presentarlo como su proyecto de metrados. Bueno, recuerden, lo primero que tendremos que ver es nuestras opciones de visualización. Recuerden que tenemos aquí una barra que son la barra de visualización y en ellas tenemos uno que se llama estilo visual. Recuerden que ahorita yo tengo una vista que se llama Show, que es la vista actual. Yo puedo pasarme una vista Hidden Line, que es línea oculta, o HL, perdón, HL, ¿sí? Y lo veo ya no con colores, sino como líneas. Y tengo una vista WF donde yo tengo los wireframe, o WF por wireframe, donde yo tengo esto, ¿sí? Donde yo tengo estas vistas. Y ahí puedo ver que en este modelo yo tengo aceros, tengo los elementos de concreto que serían las zapatas, las cimentaciones y muros, columnas y arriba vigas y demás, ¿sí? No está modelado total y completamente como debería de ser, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo le da una, una dispersión continua, ¿no? A los elementos y sabemos que tienen diferentes tipos de distanciamiento en los sectores, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica corte. Pero en este caso es un modelo simplemente de referencia, ¿no? Por ejemplo, tampoco no le he bajado los aceros hasta donde deberían de estar, ¿no? Hasta más abajo, cerca a la base del acero, ¿no? Son cositas que no he reparado mucho, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es metrarlo. Ustedes son mejores estructurales que yo, estoy seguro, y lo van a hacer correctamente, y ese es el objetivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo obtenemos metrados de aquí. Para eso es muy importante que podamos entender el concepto que ya hemos revisado. En vista, en nuestra cinta vista de Revit, nosotros tenemos un parámetro llamado, una opción en crear llamada crear tabla de planificación. Estas tablas de planificación pueden ser de dos tipos principalmente, de cantidades y de cómputo de materiales. La tabla de cantidades en este caso nos va a servir para hacer un metrado solamente de elementos. Por ejemplo, yo quiero solamente los elementos que son cimentación. Yo selecciono la categoría que se llama cimentación estructural y hago una tabla de planificación de cimentación estructural que le voy a llamar, por ejemplo, 20, que se llama metrado de cimentaciones. ¿Y qué hago? Saco los elementos. Dense cuenta que ya no tengo el parámetro de material nombre, material volumen, material área. Por ejemplo, recuerden que yo tengo algo llamado código de elemento, con lo que yo sectorizo. Tengo un volumen, obviamente, y tengo algo llamado family tipo, que es mi identificador principal, ¿sí? Con eso yo le puedo decir aceptar y tengo mi metrado de todas de estos elementos, ¿no? Y puedo tener, por ejemplo, el volumen de estos elementos que son zapatas, cimientos corridos y una placa de cimentación. Si yo quiero sumarlo, me voy a formato y en formato en volumen le digo que calcule totales y también tengo que irme a clasificación y agrupación y decirle que sume totales generales. Y aquí me dice total general 6 elementos que suman en total 22.08 metros cúbicos. Es una tabla simple de cantidades, pero recuerden que yo puedo hacer una tabla de metrado de materiales. ¿Por qué? Porque esta zapata no solamente es un volumen, tiene encofrado, tiene solado y tiene concreto. También tiene acero, que es otro metrado, ¿no? Este es el tipo de metrado por cantidades, pero recuerden que vamos a hacer ahora el metrado por materiales. Recuerden cómo hacemos una tabla de metrado de materiales. Me voy a vista. En vista le digo cómputo de materiales. En este caso yo quiero una tabla que me contenga todos los elementos del proyecto. Por eso yo le voy a dejar en la categoría varias categorías o multicategoría. Y ahí le voy a decir, por ejemplo, 21, metrado de concreto del proyecto, ¿no? Concreto general. En este caso, empiezo otra vez por código de elemento. Tengo estos materiales, ¿no? Tengo las propiedades internas de los materiales que componen a esos elementos de varias categorías y aquí yo selecciono dos cosas, si quiero concreto, su nombre y su volumen, ¿sí?
Y en este caso para mí es suficiente. Si yo le doy a aceptar, me va a salir una tabla donde por código de elemento tengo varios materiales. Tengo concreto, tengo encofrado, tengo su volumen de cada cosa. Por ejemplo, el encofrado no tiene volumen porque es una capa de área, ¿no? Recuerden que lo hemos asignado con pintura, ¿no? Como una pintura. Entonces, por ejemplo, en este caso no me sirven ni los encofrados de columna, ni los solados. Entonces, ¿qué me voy a hacer? Voy a usar la segunda opción que se llama filtro. En filtro yo voy a filtrar ¿qué cosa? Voy a filtrar que el nombre del material contenga, ¿qué cosa? Contenga la palabra conc. Con, por concreto, obviamente, ¿no? Le doy a aceptar y me oculta todos los que yo no necesito en este caso, que son encofrado y solado. Una vez que lo tengo así, si yo quiero sumar, me voy a clasificación y agrupación, le digo que totales generales me muestre y además que lo sume. En material volumen, que lo sume, y tengo el metrado de todo mi concreto del proyecto. De repente yo no quiero ver dos veces a C1 ni 6 veces las vigas 1. Me voy a clasificación y agrupación y le quito el check acá en detallar cada ejemplar y voy a tener, perdón, y también tengo que ponerle sectorizar por código elemento, clasificar por código elemento para que me muestre al menos uno de cada código elemento y voy a tener esta tabla. En esta tabla yo sé que, por ejemplo, el código elemento C1, que es la columna 1, tiene en total 1.44 metros cúbicos. En este caso hay dos elementos, ¿no? Hay dos elementos en ese lugar. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo. Luego, imagínense que yo quiero hacer lo mismo, pero para el encofrado. No tengo que volver a hacer la tabla exactamente, ¿no? Yo puedo irme acá a donde dice 21 metrado de concreto general, le hago clic derecho, duplico la vista, le pongo duplicar, y en duplicar yo le voy a cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo cambio el nombre? Le puedo decir aquí cambiar nombre, clic derecho, cambiar nombre, o puedo apretar F2, perdón, F2, y le digo, ¿no? Que la tabla número 22 sea un metrado de encofrado general, ¿ya? Y si se dan cuenta me falta cambiar qué cosa, únicamente el filtro. En filtro yo le voy a decir que sea enc por encofrado en vez de concreto. Recuerden que para eso tienen que estar bien asignados mis materiales, ¿no? Si no, no me va a funcionar mis metrados. Le voy a dar a aceptar. Y ya tengo el encofrado. Pero si se dan cuenta, acá yo tengo en material volumen, tengo el parámetro material volumen y el encofrado no se mide en volumen, se mide en área. Le voy a decir entonces que seleccione en vez de material volumen, que es uno de los campos, que me seleccione material área. Y obviamente necesito que lo sume, para eso voy a material área y le digo que lo calcule sus totales. Y tengo que en mi proyecto tengo 322 metros de encofrado, entre encofrado de losa, de columna, de muro y de cimentación. ¿Sí? Es bastante fácil. Espero que les haya quedado claro. Y luego vamos a ver el metrado más bonito, que es el metrado del acero. En este caso, por ejemplo, tengo un metrado del acero de las zapatas. ¿Cómo he hecho el metrado de acero de zapatas? Recuérdense, en vista me voy a tabla de planificación. En esta tabla de planificación yo, por ejemplo, tengo dos opciones, ¿no? Tabla de planificación de cantidades o tabla de planificación de cómputo de materiales. Tengo esas dos opciones. Pero el acero solamente se puede metrar en tabla de cantidades. Me pide guardar, yo lo voy a guardar en este caso. Y me sale qué cosas quiero metrar. En este caso yo quiero metrar armadura estructural. Y acá le voy a decir 23. Tabla de planificación, perdón, tabla de planificación, no, metrado de acero general. Selecciono qué parámetros. ¿Qué parámetros? Siempre quiero código de elemento. Siempre voy a querer lo que es la longitud total de las barras. En este caso. Y quiero el diámetro de la barra. Voy a subir el diámetro de la barra. Le voy a dar a aceptar. Y voy a tener una tabla donde tengo el código de elemento, el diámetro de cada barra y la longitud de esas barras. ¿Sí? Obviamente yo no quiero una tabla, un metrado así, ¿no? Yo lo quiero clasificar. Voy a clasificarlo por el diámetro de la barra. Primero por código de elemento y adentro por diámetro de la barra. Voy a tener dos categorías de clasificación. Me va a clasificar por código y luego por diámetro.
Voy a calcular totales generales aquí y en diámetro de la barra. ¿Sí? Es importante tener estos dos diámetros. Luego me voy a formato y le digo que sume los totales. ¿Sí? Dense cuenta de que acá la columna 1 tiene media pulgada, tiene dos elementos de media pulgada que suman total 48.10 metros. Total son 96.20 metros y tengo una tabla. Bastante larga también, ¿no? ¿Cómo la reduzco? Me voy a donde dice clasificación y agrupación y le digo que no detalle cada ejemplar. Y listo, ya tengo todos estos elementos. De repente no me sirve de tanto que estén así y bueno, pero sí tengo, ¿no? Los de la 0 de media y la 0 de 5 octavos en cada uno de los elementos. Imagínense que yo no quiero de todos los elementos, solamente quiero de zapatas. ¿Qué puedo hacer? Me voy a filtros y en filtro le digo que por código de elemento me filtre a los que contengan el parámetro Z. Y tengo zapata 1 y zapata 2 y tengo que el zapata 1 tiene 5 octavos y zapata 2 tiene 3 cuartos también. Las dos son bastante parecidas pero tienen dimensiones diferentes. ¿Sí? Vamos a quedarnos hasta aquí y aquí les voy a enseñar lo que es un parámetro calculado. ¿Para qué me sirve el parámetro calculado? En este caso voy a convertir de lo que son metros a kilogramos. ¿Cómo lo vamos a convertir? Vámonos a campos y en campos yo voy a añadir un parámetro llamado peso nominal. Peso nominal es un parámetro que yo he creado. ¿Cómo he creado ese parámetro peso nominal? Lo he creado aquí, ¿no? En gestionar. En gestionar yo he ido a parámetros compartidos y he puesto un parámetro llamado peso nominal. Voy a ver sus propiedades. Le voy a decir en modificar. Tiene el nombre peso nominal. Está dentro de la disciplina estructuras y tiene un tipo de parámetro masa por longitud por unidad. ¿Sí? Porque es justamente lo que yo quiero. No quiero un parámetro que me convierta de longitud a masa. Por eso tiene que tener unidades. Revit respeta mucho las unidades. ¿Qué más he asignado a la hora de crear este parámetro? Que pertenezca solamente tenga este parámetro las armaduras estructurales, ¿no? Acepto, acepto. Y voy a jalar ese parámetro. Por ejemplo, me voy a campos y le digo que este llamado peso nominal lo añado. Y ese peso nominal ya tiene asignado un valor. En este caso me he ido a una tabla de Aceros Arequipa y Aceros Arequipa tiene ese factor de conversión, ¿no? Del de 5 octavos tiene 1.55 kilogramos por cada metro. Igual el de 3 cuartos, que tiene 2.24 kilogramos, 2.232 creo en realidad. Así que este es un factor de conversión. Luego yo puedo simplemente multiplicarlos. Para poder multiplicarlos, yo me voy a campos. Y en campos les digo que voy a crear un valor calculado que se va a llamar acero en kilogramos. ¿A qué disciplina va a pertenecer? A estructuras y va a pertenecer a lo que es masa. Kilogramos son masa. Y va a tener una fórmula. ¿Esa fórmula qué es? Es la longitud total de la barra multiplicada por el peso nominal. Hay que tener muy en cuenta que en esta parte Revit respeta las unidades. Recuerden que nuestra longitud de la barra está en metros y nuestro peso nominal está en kilogramos sobre metros. Los dos metros se van a eliminar porque están uno arriba y otro abajo y solo nos queda kilogramos que nos va a dar masa y eso es congruente o dimensionalmente correcto. Le doy a aceptar y no me va a dar ningún problema. Le voy a dar a aceptar y si se dan cuenta ya los ha multiplicado. Obviamente no los está sumando, ¿por qué? Porque me falta en formato decir que a 0 kilogramos calcule sus totales. Y ahí tengo el acero total de lo que son las zapatas. Tengo en total 335.36 kilogramos. ¿Qué más he hecho? ¿Qué más se puede hacer? Me voy acá, tengo un metrado, dice metrado de aceros por elemento. Y en este metrado de aceros por elemento lo he hecho de otra manera. Y quiero que presten mucha atención. Ese factor que le llamé hace rato se llamaba peso nominal. Y el peso nominal tenía unidades kilogramos sobre metros. Este factor que yo he creado que se llama conversión metros sobre kilogramos, que está al revés, que debería ser kilogramos sobre metros, no tiene unidades. Si yo me voy a los campos, perdón, si yo me voy a los parámetros compartidos que están aquí, este factor no tiene las unidades como antes.
Le he puesto en disciplina común y tiene un número nada más. Y obviamente también pertenece a las armaduras estructurales. Por eso es que no sale una unidad. Pero igual lo he podido multiplicar. ¿Qué he hecho? Me voy a campos. Y en campos yo me voy a peso refuerzo. El peso del refuerzo, que en este caso lo he usado. Y voy a ir a editar. Y en editar voy a poder ver la fórmula. Dense cuenta que acá mi disciplina dice estructuras y el tipo es masa, o sea, kilogramos. Para eso he hecho para que me salga la unidad en kilogramos. Pero si son dimensionalmente incorrectos, tengo que modificar la fórmula, ¿no? Recuerden que la longitud total de la barra está en metros. Para convertirlo en adimensional, lo he dividido entre un metro. Y acá yo tengo un parámetro sin metros, sin unidad. Lo multiplico por ese factor llamado conversión m entre kilogramos. Y eso lo tengo que multiplicar por 1 kilogramo. ¿Sí? Ahí estoy eliminando y haciendo dimensionalmente correcto en unidades a mi multiplicación. Porque si no, me saldría un error. Imagínense que yo le borro este por 1 kilogramo y estoy multiplicando una unidad por un número y debería darme kilogramos. Me va a decir unidades incoherentes. Revit tiene esa ventaja que no nos deja cometer errores. Entonces yo lo tengo que multiplicar por 1 kilogramo. Por 1 kilogramo. Le doy a aceptar. Y ahora sí me acepta esa conversión. Le doy a aceptar y ya tengo el peso de refuerzo en kilogramos. Dense cuenta que en este caso lo he hecho mal porque mi factor tiene unidades, ¿no? Pero les estoy mostrando las dos maneras. Obviamente yo puedo hacerlo nuevamente porque ya tengo el valor llamado peso de refuerzo. Me voy a campos y voy a añadir el valor llamado peso nominal y voy a crear otro valor calculado llamado A0 en kilogramos otra vez. Le digo que pertenece a estructuras y que es una unidad de masa. Y acá con los puntos suspensivos yo selecciono la longitud total de la barra multiplicada por el peso nominal y le doy a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Y ya tengo las otras dos barras, ¿no? Las otras dos columnas donde tengo el peso nominal con unidades y el acero en kilogramos con unidades correctas, ¿no? Son dos maneras de hacer esto para que lo tengan muy claro para hacer muchas otras cosas. ¿Para qué he usado esto? Por ejemplo, para lo que es el concreto en las losas, ¿sí? En concreto en losas, yo le he creado un factor a lo que son losas macizas y losas aligeradas. Recuerden que en losas aligeradas nosotros tenemos un determinado factor para convertirlo a concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos detallado completamente nuestra losa maciza. Ustedes saben que nuestra losa aligerada tiene viguetas cada 40 de 10 centímetros, dependiendo. Y soporta un ladrillo y no tenemos nada de eso, ¿no? No tenemos el metrado de ladrillo, no tenemos el metrado del concreto real, porque solamente lo estamos representando como una losa maciza. Entonces yo le he creado un factor llamado factor losa, en el cual yo voy a multiplicar a mi volumen por el factor de la losa y voy a tener el concreto real, ¿sí? Por ejemplo, mi losa aligerada le estoy poniendo un factor de losa de 0.7. En realidad le he puesto un valor cualquiera para mostrarles, ¿no? Y lo multiplica el material volumen por ese factor para obtener el concreto de la losa aligerada. Imagínense que yo le quisiera poner 0.4 o 0.2 y va a modificarse, ¿no? Entonces este factor de la losa me va a servir para modificar del valor del volumen idealizado, que es el completo, al factor de concreto real, ¿no? Nosotros sabemos que este valor es un valor que ya tenemos calculado, ¿no? En este momento no lo tengo en la mano, así que es cuestión de nada más aplicarlo. Y de igual manera, si se dan cuenta, podría obtener la cantidad de ladrillos. La cantidad de ladrillos es un número escalar, y entonces tendría que dividir el volumen y hacer un cálculo para obtener lo que son los ladrillos, que es algo que ustedes van a tener que hacer para sus proyectos, ¿no? Y eso y todas las cosas más. Por ejemplo, otra cosa que tenemos que ver es la corrección del encofrado. La corrección del encofrado en este caso es un ideal. Si se dan cuenta, aquí hemos hecho un artilugio para poder hacer lo que es el encofrado, ¿no? Pero si somos detallistas, ustedes se van a dar cuenta de que hay lugares donde se están intersecando, ¿no? Mi losa con mi viga van a estar compartiendo acero, están compartiendo este encofrado, ¿no?
hemos visto que a la viga le hemos dado el encofrado en los dos lados, como si la viga fuera libre, ¿no? Sin losa a un costado, pero luego la losa hemos venido y le hemos puesto encofrado solamente en la parte baja, y hay una parte del encofrado de la viga que no tiene, ¿no? Que no tiene losa. A ver cómo se los muestro. Que no tiene encofrado, ¿no? Si yo aíslo mi viga, por ejemplo, acá tengo un botón que se llama aislar elemento, ¿sí? Si yo lo aíslo, dense cuenta de que mi encofrado está por los dos lados, pero acá hay un segmento de la parte que no es peraltada que está superpuesta con la losa, ¿sí? Entonces, obviamente ese encofrado no existe en la vida real. Nosotros hemos hecho un artilugio para poder hacer el encofrado, ¿no? Entonces, obviamente no es exacto, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos tener también en encofrado es una corrección. Podemos darle un factor de corrección, es decir, crear un parámetro llamado factor de corrección de encofrado y darle un nuevo valor. Eso obviamente necesita estudios posteriores, ¿no? De acuerdo al uso del encofrado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente este encofrado es algo, es un cálculo rápido y fomentado así, ¿no? No está preparado Revit para hacer nuestros encofrados correctamente, pero nos ayuda mucho más que en CAD, ¿no? En CAD teníamos que hacer todo, ¿no? Y es más, en CAD éramos mucho más inexactos, si se dan cuenta, cuando metrábamos con CAD. Entonces, esta es una mejora con respecto a lo que teníamos antes. Y obviamente podemos añadirle un factor de corrección para corregirlo, ¿no? Y ese factor de corrección puede ser por tipo de encofrado, ¿no? En este caso solo estoy viendo encofrado de muro y puedo hacer solamente de los que es encofrado de muro un factor de corrección, como ya les he dicho, ¿no? Añadir y gestionar y listo. Y obviamente espero que haya muchas preguntas al respecto. Hasta aquí vamos a hacer lo que son encofrados de estructuras y luego vamos a irnos perdón, metrados de estructuras y vamos a irnos a metrados de arquitectura y de instalaciones, que es el siguiente capítulo.